Gracias al comité organizador de la primera jornada científica internacional de microbiota y salud, por permitirme en los siguientes minutos hablarle sobre la microbiota y su papel en el cáncer de cuello uterino. Como es bien sabido, los últimos estudios han demostrado por análisis estadísticos globales, especialmente en el año 2018, que acerca de unos 570.000 casos anuales nuevos de carcinoma de cuello uterino, de los cuales 311.000 decesos se producen anuales en países sobre todo que están en vía de desarrollo. Y se ha conseguido que en ellos el VPH de alto riesgo está presente en el 99,7% de las muestras tomadas en estos cánceres, ¿ok? De aquí se establece que el 90% de las infecciones con virus del papiloma humano de alto riesgo pueden ser o son transitorias. Y debemos concluir también que el 70% tienen presencia del VPH de alto riesgo tipo 16 y 18. Y estos efectos transitorios conlleva que solamente un 0,6% de las pacientes que han tenido contacto, como veremos y trataremos de hablar en los siguientes minutos, son capaces de desarrollar carcinoma de cuello uterino. Entonces, se hace la pregunta siguiente. La presencia como ente del virus, de la infección del papiloma humano de alto riesgo, 16 o 18, es indicativo de cáncer de cuello. No, porque nos está diciendo que el 90% de las infecciones que se encuentran son transitorias, ¿ok? Que solamente un 0,6% de las pacientes llegan a ser eh, portadoras de cáncer de cuello. De aquí que este solo factor no es eh, concluyente para que se produzca el cáncer de cuello, existiendo otros factores como por ejemplo la sexarquia temprana, el inicio temprano de las relaciones sexuales, la presencia o tener múltiples parejas, ¿verdad? El fumar, el efecto de la cotinine, que nos lleva a la presencia de una flora bacteriana, como veremos más adelante y le explicaré, de tipo 4, que disminuye los factores protectores, como el P53, conllevando un aumento de los oncogenes 6. También se habla mucho de la ducha, y yo la pongo aquí, yo diría que en interrogación, porque hay cierta grupo que sí están de acuerdo, bien indicada y bien conducida con las duchas vaginales, ¿ok? Y les traigo aquí a cotación un trabajo multicéntrico realizado en varios países, donde se consiguió en la población asiática, en la blanca, ¿verdad? El factor o la microbiota tipo 4 producida o examinada o establecida por análisis de secuenciación genómica, ¿ok? El test de secuenciación genómica, como veremos más adelante, en las pacientes blancas o asiáticas es muy escaso, mientras que en las pacientes de raza negra o hispánica es abundante este tipo de microbiota que es capaz entonces, como veremos y lo trataremos de explicar, de producir alteraciones que conllevan al cáncer del cuello uterino. Por entonces, las pacientes de raza negra y hispánica se consideran de un grupo de mayor riesgo. De aquí llevamos entonces a que la historia natural de la infección por virus VPH. El 80% de las mujeres sexualmente activas, ¿verdad? Se infectarán del virus VPH. Y esa infección, como les decía, pasa y de forma transitoria desaparece, ¿verdad? Y ese 80% sufre una regresión espontánea, quedando un 20% que son capaces de desarrollar lesiones de bajo grado, y de esto un 50% pueden sufrir una regresión espontánea, quedando entonces un 10 a un 15% de aquellas que pueden llegar a producir unas lesiones de alto grado, con un 30% de ellas que puedan tener una regresión espontánea, quedando de esto un 20% de pacientes que van a desarrollar cáncer de cuello uterino al cabo de unos 15 años. Piensen ustedes que ya a partir de los años del 2019
se empieza a hablar en el ámbito científico del papel protector de la microbiota a nivel de la vagina como factor que evita el progreso de ciertas afecciones, en especial del cáncer. Este tipo de revistas que son de difusión científica, no científica, ya se hablaba de que la presencia de una flora bacteriana o una microbiota adecuada sería capaz de prevenir el desarrollo de ciertas infecciones, en especial el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Y de ahí sacamos la conclusión de que una flora normal, una microbiota normal a nivel de vagina, es capaz entonces de tener una vagina sana y una salud adecuada. Y en aquella disbiótica o alterada, es capaz de producirse entonces algún tipo de alteración o patología. Entonces llamaremos a la microbiota propia de la vagina el vaginoma. Y vemos que en el recién nacido hay una ausencia de estrógeno, ¿ok? Y esa ausencia de estrógeno, que es un factor, como veremos en esta misma diapositiva, eso lo explicaré, y es importante para el desarrollo de un vaginoma adecuado, ¿verdad? Por su ausencia de estrógeno, ellos no van a tener este factor importante, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Que aquellas lactantes que sufren, que reciben leche materna de la madre, en estas, ellas están obteniendo niveles de estrógenos adecuados que les da cierta mejoría de presencia de estrógeno a nivel de sangre y que les dan una cierta protección en los primeros meses de vida, cosa que no se ve posteriormente por ausencia de los estrógenos, hasta que llega y de ahí que las niñas, ¿verdad? En etapa infantil, en el periodo infantil, presentan muchas infecciones recurrentes porque no tienen un vaginoma bien desarrollado o adecuado. Ocurriendo entonces que en el momento de la pubertad, la presencia de los estrógenos, cuando empieza la producción de estrógeno, este estimula la mucosa, la producción del glucógeno, que es usado por los lactobacilos, ¿verdad? Para producir ácido láctico que disminuye el pH, aumentando así la defensa. Entonces, y un factor importante, y esto nos conlleva que el vaginoma se va a presentar en diferentes formas, de acuerdo a la edad gestacional y la presencia o no de los estrógenos de ahí en la etapa infantil, como veremos también en la etapa menopáusica, ¿ok? Entonces, la vagina tiene un sistema inmune vaginal propio, ¿verdad? Que constituye una barrera epitelial que principalmente está por el moco, ¿verdad? Que tiene una característica importante, una vagina sana que tiene un incremento ácido láctico y con una pH vaginal ácido menor de 4.5, lo que hace que se estimulen citocinas antiinflamatorias y quimiosinas, ¿verdad? Que le dan un carácter eh, mm, protector. Cuando existe factores y ellas bloquean la formación de interleuquina, mieloperoxidasa, toda una serie proinflamatorios que conllevan entonces el desarrollo de algunas patologías. Sin embargo, cuando esto está alterado, entonces es todo lo contrario, produciéndose alteraciones. ¿Qué ocurre entonces si tenemos una vagina sana, mujeres sanas, ¿verdad? Con una microbiota adecuada, ¿verdad? La presencia inclusive se ha demostrado que la presencia, como un efecto protector en las infecciones del virus de la inmunodeficiencia humana y enfermedades de transmisión sexual. Todo lo contrario cuando existe una vaginosis, una disbiosis, porque existe un estado inflamatorio con una disminución de ácido láctico, de esa acidez de la vagina, y conlleva, como vemos aquí en la gráfica que está subrayado en rojo, que el pase en forma inadvertida del VPH o el virus de alto riesgo que conlleva con ese estado microbiano patógeno, con células inmunitarias inflamatorias y citoquinas proinflamatorias, a establecerse o producir un estado vaginal inhóspito y propenso a ser atacado por gérmenes patógenos que son capaces de entonces de formar un desbalance que es capaz de producir
cierto grado de estas enfermedades, sobre todo el cáncer de cuello uterino. ¿Qué tenemos hasta ahorita o qué se habla hasta ahorita para diagnosticar estos estados inflamatorios? Uno, en la parte clínica con el examen del flujo. Movemos ese flujo grisáceo, son los criterios de Ansel, ¿verdad? Ese flujo grisáceo, espeso, sobre todo si le hacemos un protis, vemos que vamos a ver gran cantidad de presencias de células dentro, de bacterias dentro de las células, lo que llamamos las células club o claves, ¿verdad? Que son indicativas de infección y que conlleva un aumento del pH vaginal, un aumento por encima de 4.5, o sea, un ambiente alcalino. Y lo más característico de este flujo es que tenemos un olor a pescado si lo aplicamos una gota de hidróxido de potasio. Y al tener más de 3 de estos cualquiera factores, podemos hablar de una disbiosis o una vaginosis bacteriana, ¿ok? El otro que es ya microscópico, que es el criterio de Nugent, que es simplemente hacer el protis gran, donde vamos a ver entonces los morfotipos y donde vemos que los lactobacilos pueden predominar o la presencia de gran negativo como bacilos pequeños, como la prebotela, el mobilunco, y la presencia de uno o no en mayor cantidad nos va a indicar cuando hay un estado de disbiosis, alteración o vaginosis bacteriana. ¿Okay? Entonces, en el momento después del descubrimiento del genoma humano, la medicina ha cambiado mucho, ¿verdad? Y se ha hecho de una forma más específica porque podemos estudiar la secuencia de los genomas de las diferentes estructuras, en este caso de, de los microorganismos patógenos, ¿verdad? Que anteriormente solamente, como les hablé en la diapositiva anterior, con los casos clínicos, con el del criterio de Nugent o de Amsel, ¿verdad? Podíamos diagnosticar cierta cantidad de bacterias presentes. Ahora esto se ha ampliado, el abanico está muy abierto debido al test de secuencia de colonias vecinas o secuenciales, o el TCG, test de secuencias genómicas. La traducción literal del inglés no la he logrado conseguir, donde se toman algunos laboratorios, sobre todo el grupo español de la Complutense de Microbiología, ellos toman directamente la muestra y esa muestra la pasan a ciertos, vamos a decir, secciones eh, eh, biológicas o químicas, ¿verdad? Con lo que llamamos una tijera molecular, por un mecanismo de disrupción, tratando de separar el ADN de esas estructuras. Y en presencia de, con el test de PCR, sobre todo el 16S-RNA, ¿verdad? Bacteriano, se logra clasificar o desmontar las características del ADN de cada una de estas bacterias. Luego esto se lleva a una especie de librería que se lleva a un software que es capaz de establecer qué tipo de bacterias existen en un determinado sitio, por ejemplo, en nuestro caso en la vagina. Acuérdense que mi especialidad no es microbiología, pero más o menos para adentrar el por qué la microbiota vaginal tiene su efecto protector, ¿verdad? O dañino en el caso de la disbiosis, de acuerdo a la presencia de determinada tipo de flora vaginal. Con este tipo de secuencia, se han sacado 5 tipos de colonias que pueden habitar en la vagina de una mujer. Y se habla que las que tienen una vagina en estado saludable, las que tienen una vagina en un estado saludable o transicional, y las que presentan la llamada disbiosis o vaginosis bacteriana. Con el test de secuencia de colonia, tomando el gen del 16SR-RNA, ¿verdad? Por análisis del PCR, obtenemos entonces que esas pacientes que cursan con un excelente estado
de microbiota vaginal sería clasificado aparentemente en 5 grupos, como le dije, y estas están constituidas por el grupo 1, que donde predomina el Lactobacillus crispatus, ¿verdad? Que es capaz de bajar el pH y producir un pH ácido hasta de 4. El grupo 2, caracterizado por el Lactobacillus gasseri, que ya llega a un pH de 5. Y el grupo quinto, fíjense que nos saltamos el cuarto, que es la dominada por el L. jenseni, ¿verdad? Donde logra de nuevo bajar el pH al 4.7, o sea, un pH ácido. Estos son las pacientes que al hacerle un estudio de test de secuencia de colonias a nivel de vagina, podemos obtener y decirle, esta es una paciente que tiene un vaginoma adecuado, saludable, una vagina sana, vamos a decirlo así. En el caso de la saludable o transicional, tenemos el grupo 3, ¿verdad? Dominado por L. liners. El L. liner es un lactobacillus, pero su potencial de producir ácido láctico es mucho menor y una fracción del ácido láctico no es tan efectiva como la que tienen los anteriores. Y este grupo, el ácido láctico, está combinado, la flora saludable, la flora normal, está combinada con vaginosis bacteriana. O sea, hay cierto equilibrio entre los dos, ¿verdad? Eh, mm, Puede ser un caso transicional, pacientes que están recibiendo tratamiento o maltratadas o con los factores que hemos hablado como promiscuidad, aseo, toda esta serie de situaciones que podemos hablar. El cuarto grupo, donde hay este microbiota diverso y donde hay la ausencia del, vamos a decir, del lactobacillus, lo que más nos llamaría la atención, en los casos donde el pH va a estar, digamos, el grupo 4A, donde el pH se mantiene entre 4 y 5, pero fíjense que en el 4B el pH es muy alcalino, ¿verdad? Entonces, en este caso hay un sobrecrecimiento de colonias anaeróbicas, como la Gardnerella, los Actopodium, la Prevotella, Mobiluncus, todo ello conlleva entonces que estas vaginas, donde hay una disbiosis, una vaginosis bacteriana, es propensa al desarrollo de alteraciones, en este caso del carcinoma. En este esquema de Castaneira y colaboradores, trato de explicar más o menos cómo se produce bajo la presencia de un microbiota determinado o no, él puede desarrollarse en el carcinoma de cuello uterino. Si nosotros tenemos una eh, epitelio normal, ¿verdad? Donde tenemos la presencia del BPH. Pero en este BPH tenemos, en esta vagina tenemos un test de secuencia genómica o una colonia genómica o tipo, vamos a decir, 2, que es el Gasseri, ¿verdad? Donde dijimos que bajaba el pH, hay bastante lactobacillus, es capaz de aclarar esa presencia del BPH y mantener ese epitelio sano. Si por el contrario consigo el tipo 4, donde puede o hay ausencia del lactobacillus con predominancia de bacterias múltiples, ¿verdad? Patógenas, es capaz entonces de ese virus penetrar la capa basal del epitelio. Si esto persiste, y sería la etapa de coendocitosis, si esto persiste manteniendo un microbioma tipo 4 o 3, que es el menos activo, ¿verdad? Desde el punto de vista de producción del lactobacillus y de descenso del BPH, del pH, perdón, es capaz entonces de mantenerse en el tiempo en un NIC1, ¿ok? Sí, permaneciéndose esto con la presencia del tipo 4, con estados de ROS o de radicales libres, exagerados o de estrés, ¿verdad? Que son capaces de destruir un gen protector como el E2 y la P53, que conlleva entonces a un desarrollo o multiplicación de los
oncogenes E6, E7, que va a producir una inestabilidad genómica. Y si le agregamos la integración viral con activación de la telomerasa, conlleva al NIC3 y al cáncer invasivo. Entonces vemos que cuando hay aquí en el triángulo, vamos a decir, que va de mayor a menor, ¿verdad? La presencia de lactobacilos protectores, ¿cómo conlleva a que el triángulo contrario, donde prevalece las disbiosis o la diversidad bacteriana, es capaz de destruir el moco por los efectos de las cianidasas, putrescina, el estrés oxidativo y todo esto, y conllevar un ambiente inhóspito que sea capaz de producir entonces estos efectos deleterios. Aquí les voy a tratar de explicar con esta composición que hicimos, donde el lactobacillus cripatus, vamos a decir el tipo 2 o el tipo 3, ¿verdad? Son capaces de mantener la glicotransferasa a nivel de vagina, produciéndose glicosilación y degradación del glucógeno con la presencia de un gel pulunase, ¿verdad? Es capaz de aumentar el glucógeno y por ende aumentar el moco y la presencia de un pH bajo, peroxidasa o peróxido de hidrógeno o hipocloritos y mieloperoxidasa que aumentan la hemolidad local, o sea, un aumento de el glicógeno y aumento del moco, por lo tanto, un estado ideal donde no va a haber o hay un estado protector. Lo vemos con el crispatus, ¿verdad? Que sería el grupo 1, también lo podemos ver en el 2 y en el 3, con menor cuantía, como lo vimos anteriormente, pero en el grupo quinto también lo podemos ver que puede presentarse lo que hablamos de la vagina sana, ¿verdad? Entonces, si vamos al caso contrario, donde exista una microbiota vaginal disbiótica, donde hay variación en los glicoconjugados, el glucógeno disminuye, por lo tanto hay disminución del el lactobacillus crispatus, ¿verdad? Con el disminución del moco y existe un aumento de citoquinas inflamatorias, células T, inmunidad alterada, ¿verdad? Y todo esto incrementado que conlleva a una inmunosupresión local por aumento de los ROS, ¿verdad? Aumenta el proceso inflamatorio, se ve en los casos de diversidad microbiota, como dijimos en el grupo 4A, ¿verdad? Donde tenemos 4-5, puede haber este factor, más en el 4B, donde ya prolifera todas las colonias anaeróbicas, Gardnerella, Anthracoideum, todas estas, y este estrés oxidativo promueve y hace progresar patologías tumorales, incluido el cáncer de cuello. Es una genotoxicidad inducida por la microbiota vaginal diversa. ¿Okay? Entonces, les quise comparar los dos estados de la importancia del tipo de microbiota y del tipo de la microbiota vaginal en la mujer sana o la vagina sana y en la disbiótica o la vaginosis bacteriana. Entonces, ese estrés oxidativo que se está sometido continuamente a la célula, ¿verdad? Como es la edad, la senescencia, las heridas, todo esto, de una forma de explicar, ¿verdad? Con los ROS y todo ello lleva a daño celular, ¿verdad? Sobre todo en los lípidos, en los brazos, todo esto conlleva un efecto y muerte celular. Ahora, el carcinógeno, el estrés oxidativo, inflamación y función, ¿qué van a hacer? Van a dañar el ADN. Ahora, si en esta le agregamos los probióticos, los prebióticos que como veremos son los que alimentan esas bacterias buenas o protectoras o esa verdadera simbiosis, podemos interrumpir esta cadena y lograr que esas células, ¿verdad? De convertirse en células cancerosas lleguen a convertirse en células o se mantengan como células normales. ¿Qué dice la OMS de los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que en cantidad adecuada confieren un beneficio para la salud del huésped. Y eso está dado, ¿verdad? Por una serie de alimentos normales que van a constituir la flora, que me imagino que esto va a ser altamente y ampliamente discutido durante este congreso, ¿verdad? Entonces tenemos
que ayudar a esos probióticos, ayudar a esas bacterias como el bifidobacterium, el lactobacillus, los estreptococos, que aumentan la inmunidad a nivel intestinal, ¿verdad? Eh, Producir estos beneficios donde están constituidos estos probióticos por alimentos como los yogures, el kefir, el chocolate negro, la chufa, la sopa de miso, pepinos, y buscan una lista de ellos. Pero estas bacterias, cuando las tenemos también, las podemos alimentar con los llamados prebióticos, que son simplemente alimentos, ¿verdad? Que no contienen la bacteria, pero que sí son capaces de mantener en forma adecuada esas colonias de bacterias que son buenas, que son capaces de conferirle un estado beneficioso a la salud del huevo. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una vaginosis bacteriana, una disbiosis o un estadio de T secuencial tipo 4, ¿cuál es el tratamiento que vamos a ubicar? ¿Ok? Lo primero es evitarlo, prevenirlo. ¿Cómo? Con los factores que tenemos. Pero sabemos que existe un factor, bien sea genético o raza o de costumbre, como lo vimos en el estudio que le presenté al principio, multidisciplinario, con respecto a la raza, como es la raza negra y la raza hispánica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los tratamos? Le damos clindamicina, que es el tratamiento, o el metronidazol. Ellos no van a combatir sobre los anaeróbicos. Pero si a esto se ha demostrado, y hay trabajos fehacientes, aquí los tengo, los pueden buscar, le damos Lactobacillus ramosus, se consigue en el mercado, la que nos produce bacteriocin gaserin, el L-Reuteri RC14, ¿verdad? Que produce el lactosin 160 bacteriocina activa contra el Gardnerella vaginalis, ¿verdad? Aumentamos la prevalencia del lactobacilo. Ello conlleva, junto con el tratamiento, a un aumento de la curación de la vaginosis bacteriana. ¿Por qué? Porque vamos a restablecer ese microbiota normal adecuado para esto. Si hay trabajo como este aquí, que dando el Egaceri, el L-Crispatus, ¿verdad? Se ha podido establecer una barrera y se ha demostrado inclusive casos de usar secuencias de células infectadas con el ELA, que contiene el BPA, el virus del papiloma humano tipo 18, ¿verdad? Se ha visto que en cultivo de estas células y dándole el L-crispato y esto, hay un aumento de células de cuellos normales, hay una especie de estado de curación. Estos son trabajos que se han realizado y trabajos que se han visto. Pregunta que me hicieron cuando desarrollé esto como tesis de fin de año en la universidad, era que cómo daba el tratamiento. Nosotros, inclusive hace años, cuando éramos residentes y todo, lo damos por vía vaginal, lo dividíamos, los lactobacilos en las duchas, ¿verdad? Y lo aplicamos. Sin embargo, ahora y explorando acerca de esto, vemos que la vía oral, o sea, las lactobacillus, ¿verdad? Que están presentes a nivel intestinal, son capaces de pasar a la vagina de una mujer normal por vía del ano. Acuérdense que entre la vagina y el ano hay una distancia muy pequeña y por esta vía también se puede dar de tratamientos locales o algo. Otro factor importante que no quiero dejarlo, y es en cuanto al tratamiento, es el mantener un estado de estrógenos adecuado. Ahí vendría el de la paciente con menopausia, ¿verdad? Estas pacientes podemos usar eh, re- eh, terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? Como es el caso de, bien sea local, como es la pasterona, vamos a usarlo así, o cualquier tipo de estrógeno, dependiendo si la presencia o no de útero o de su estado de menopausia. Con esto, brevemente he querido recordar la importancia de la microbiota a nivel, entonces, de tener en forma adecuada una microbiota vaginal.
Concluimos entonces con una serie de factores. El VPH de alto riesgo, bien sea 16 o 18, o sea, la presencia del virus del papiloma humano no es suficiente para el establecimiento de cáncer de cuello. ¿Ok? Ahí va a influenciar entonces la genética, la disbiosis, como lo hemos visto, una vaginosis bacteriana, que nos lleva a una diversidad bacteriana tipo desde secuencia genómica 4, ¿verdad? Como ya los hablé, que nos aumenta el riesgo del carcinoma de cuello. Cofactores como el inicio temprano, la sexarquia, de relaciones múltiples, pareja, tabaquismo, anticonceptivos, sí o no, la promiscuidad, el estrés oxidativo es un factor también importante y que tenemos que sacar la conclusión que el equilibrio entre la microbiota intestinal y vaginal, esa homeostasis entre especies oxidantes y antioxidantes puede contribuir a la regresión o persistencia de los factores asociados en el cáncer de cuello uterino. El test de secuencia tipo 2, ¿no? El CRISPR y todo esto, está asociado, como les expliqué en estos últimos trabajos, con la eliminación más rápida de una infección aguda por virus del papiloma humano. Muchas gracias y a sus órdenes.